empezamos. Tratar en la medida que se van. ¿Querés quedarte un ratito a vos por las dudas que para admitir? Voy a toda la clase, ¿eh? Sí, dale. Bueno, bárbaro. Dale. Bueno, primero, chicos, decirles que no sé si les llegó la notificación de que fue publicado en avisos la modalidad del parcial, que va a ser por el aula virtual, no sé si lo leyeron. En avisos, que es, digamos, un pequeño foro que está arriba de todo, común a todas las comisiones, Clara Parmigiani, que es la coordinadora, subió un PDF con toda la información acerca del parcial. Léanlo, lean detenidamente y cualquier cosa, si hay alguna consulta, nos dicen, ¿sí? Si no, yo el lunes voy a compartir pantalla y se los muestro. Espero que haya a lo mejor más alumnos, así no lo hacemos ahora, ¿sí? Pero quería preguntarles si a ustedes les llegó la notificación del aviso. Sí, a mí me llegó, profe. En mi caso tengo que rendir en la mesa porque regularicé en el primer cuatrimestre, igual me falta ver los últimos temas. Ah, cierto, Yamila, que vos ya estabas regular, no tenés que hacer el parcial, tenés que ir directo al final. Bien. Bueno, los demás lean bien entonces las indicaciones. Van a ser solamente 5 ejercicios, probablemente sea uno relacionado con cada unidad. Vieron que dentro de las unidades hay como subtemas o subunidades. Entonces, bueno, van a ser solamente 5 ejercicios de tipo opción múltiple. Hola Mateo, buen día. Y se unió también Nicolás. Hola Nicolás. Hola, profe, buen día. Hola, profe. Buen día. Hola, buen día, chicos. Son algunos más, menos mal, porque si no, primero éramos 2-1, 2 profes, 1 alumno, 2 profes, 2 alumnos, y ahora son 5. Ahora sí, largamos. Bueno, les estaba diciendo que ya está la información acerca del parcial publicada en avisos, así que lean bien y si hay alguna duda nos consultan. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha la lluvia de fondo? ¿Cómo me escuchan a mí? No, se escucha bien. Sí. Entonces la escucho yo nomás, la lluvia. Tenía miedo que salga también. Bueno, vamos a grabar y vamos a hacer un pequeño resumen de la primera parte de derivadas y después hacemos práctica hasta más o menos regla de la cadena. Y la semana que viene tomamos la segunda parte de la unidad, ¿sí? Como es una unidad larga y hasta ahí entra en el parcial, nos queda una semana más, así que vamos a tratar de hacerlo despacito porque es un tema que suele darles más trabajo que los anteriores. Vamos a trabajar en 2 clases, digamos en 3, hoy y la semana que viene, lunes y miércoles. ¿Pudieron ver los videos del campus? This call is now being recorded. Cuéntenme si pudieron ver algo, los videos de teoría, si llegaron a ver los videos de práctica, si hay dudas en particular. Yo personalmente no vi nada, profe. ¿No llegaste a ver nada, Mateo? Bueno, ¿los demás? No, profe, yo de teoría estuve viendo el libro, pero de ahí no, porque empecé a repasar todo de cero de nuevo. Ajá. Bien. ¿Nico? No, yo tampoco, profe. Tampoco. Bueno, Estanislao, Erika, ¿pudieron ver algo? No, profe, nada. ¿No? Yo les preparé acá un resumen, vamos a ir viendo. Yo contaba con que ustedes sí vean ese material. Bueno, les quedará pendiente entonces mirarlo para poder entender mejor el tema, ¿sí? Para introducir derivada, vamos a recordar qué es un cociente incremental o a qué llamamos cociente incremental. Cuando ustedes en Matemática 1 o Introducción a la Matemática estudiaron la función
lineal, la ecuación de la recta, una de las formas de la recta era la forma explícita, en la que teníamos justamente explicitada la y en función de la x, y podíamos observar ahí dos valores en particular. A uno lo llamábamos m y a otro lo llamábamos h. En la práctica, tanto m como h eran numeritos, y la y la x quedan como variables. Supongo que recordarán la ecuación de una recta, por ejemplo, de este tipo, y es igual a 2x más 1. Este 2, ¿cómo se llamaba? El 2 era la ¿qué de la recta? La pendiente. La pendiente, la pendiente. ¿Y el 1 qué era? La ordenada al origen. La ordenada al origen. Muy bien. Bueno, ¿qué representa esa pendiente, ese numerito? Resulta que la pendiente va a ser el cociente entre la variación de y la variación de x, considerando dos puntos cualesquiera de la gráfica. Por ejemplo, si yo a este punto que estoy marcando en rosa lo voy a llamar P sub 1, y a este otro punto que está acá lo voy a llamar P sub 2. Y el punto P sub 1 tiene coordenadas x1 y 1. Fíjense que sobre el eje X tenemos X1 y sobre el eje Y tenemos Y1. Y si a los P2 le asignamos coordenadas X2 y sub 2, resulta que la pendiente de la recta va a ser la variación de Y, que viene a ser la medida de este segmento que yo estoy marcando acá en rojo, dividido la variación de x, que va a ser este segmento que estoy marcando acá. Ahora, la variación de y, ¿qué sería? Fíjense que es la variación entre las alturas de los puntos. Por eso lo vamos a nombrar con este simbolito que es como un triángulo. A esto lo leemos delta i. Y ese delta i no es otra cosa que la resta de i2 menos i1. Fíjense que si miramos sobre el eje y, la medida o la altura I sub 2 va a ser todo esto que tenemos acá. Y el I sub 1 va a ser desde acá hasta el 0. Si yo resto esas dos longitudes, la I2 menos la I1, ¿qué me va a dar? ¿Se dan cuenta que si a I2 le resto I1, la diferencia me va a dar este pedacito que estoy marcando en celeste? ¿Se ve eso? Sí, profe. Bien. Entonces, a esta variación, esa variación no es otra cosa que la resta de I sub 2 menos I sub 1. Fíjense que si el I sub 2 es más grande que el I sub 1, esa resta nos va a dar un número positivo. Ahora, si el punto P sub 2 estaría abajo del P sub 1, con una altura menor, entonces esa resta nos va a dar un número negativo, ¿sí? En nuestro dibujo en particular, esa diferencia nos da un número positivo, pero no siempre va a tener que ser así. Esa diferencia podría ser 0 en el caso de que los puntos estén a la misma altura, o también podría ser negativa. Ahora, por otro lado, vamos a hacer la variación entre x2 y x1. Es decir, vamos a restar menos de 0 a x1. Fíjense que yo lo voy, bueno, marqué todo en rojo, pero si este segmento largo que va desde el 0 que tenemos acá, desde acá, hasta el x2, a eso le restamos el segmentito que va de 0 a x1, es decir, hacemos x2 menos x1, esa diferencia nos va a quedar esto que tenemos acá. ¿Lo llegan? Ay, me olvidé de marcar esto. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. Bien. Entonces, esa variación es la misma que la que tenemos acá, ¿no? Es esto, que acá dice delta X. Llamamos con delta X entonces a la variación entre el X2 y el X1, es decir, la diferencia entre X2 y X1. Fíjense que el segmento vertical, este que tengo acá, me está indicando la variación de Y. Y el horizontal no es otra cosa que la variación de X. Entonces la pendiente va a ser
el cociente entre la variación de y y la variación de x. Si miramos a la recta como la gráfica de una función lineal, entonces este cociente incremental nos va a dar siempre lo mismo, independientemente de los puntos que tomemos sobre la recta. Y el numerito que nos da esa división no es otra cosa que la pendiente de la recta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de haber dibujado rectas por corrimiento? Que tomábamos un punto y desde ahí íbamos a la derecha y después hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si la pendiente era positiva o negativa. Sí. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver el cociente incremental, pero de una función cualquiera, no necesariamente de una recta, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar en esta función que tenemos acá, esta f, cuya gráfica va a ser algo así, ¿no? Esto que tenemos acá marcadito. Una función curva. No la voy a marcar porque no me va a salir bien. Entonces nos va a interesar estudiar, en primer lugar, el incremento de la función para una variación de x que luego va a ser cada vez menor. Entonces, vamos a hacer nuevamente el cociente incremental, como hacíamos recién, donde arriba vamos a poner la variación de y abajo vamos a poner la variación de x. Fíjense este cociente que tenemos acá. Ahora, esta variación de y va a ser la variación de los valores de la función. Por eso lo voy a llamar delta f. Y a la variación de x la voy a llamar h, que es este h que está acá abajo. Vamos a hacer lo mismo que recién. Vamos a tomar un determinado punto P1 y otro punto P2. Supongamos ahora que este que tengo a la izquierda es el P1, que ¿qué coordenadas va a tener ahora? X0, F0 y F. Fíjense que acá abajo dice x sub 0. Vieron que antes le habíamos puesto x1, x2. Bueno, cuando uno le pone un subíndice a la x, está indicando que es un valor particular de x, que eso después en los ejercicios será un número, ¿sí? Entonces acá lo vamos a llamar x sub 0. Es una coordenada en x y le ponemos el subíndice 0 para indicar que es un x que va a estar fijo, porque ese punto va a ser un punto fijo en la gráfica de la función. Entonces, a ver, en lugar de P sub 1, bueno, es lo mismo. Le vamos a poner entonces, primera coordenada, x sub 0. La segunda coordenada, que es el valor de y, como ese punto está en la gráfica de la función, va a ser f de x sub 0. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con el segundo punto que está acá, que lo voy a llamar P sub 2, y que vamos a ver ahora quiénes son sus coordenadas. La idea es la siguiente, el P sub 1 va a estar fijo, ¿sí? Ahora, para encontrar el P sub 2, lo que vamos a hacer es elegir un determinado valor de h. H, en principio lo voy a pensar acá en mi dibujo como un h positivo, entonces si a x0 yo le sumo un numerito h, voy a obtener un punto que va a estar a la derecha. Si ese h fuera negativo y yo a x0 le sumo h, al sumarle un número negativo nos va a dar un punto que va a estar a la izquierda, ¿sí? En principio vamos a pensar que h va a ser este segmento que yo voy a marcar acá en verde. O sea, h va a ser la medida esta. Desde acá hasta acá, este pedacito va a medir h. Entonces, fíjense, del 0 hasta acá tenemos x sub 0. Y del x0 hasta este otro punto, vamos a hacer crucecitas acá, esa medida es h, la voy a llamar h. Entonces, toda esta longitud, desde el origen hasta esta crucecita de la derecha, va a medir x sub 0 más h, que es esto que ustedes tienen acá. Esa va a ser la coordenada en x del punto P sub 2, x sub 0 más h. Ahora, la coordenada en y, esta que yo tengo acá, de este punto P sub 2, va a ser la imagen del valor de x. Y como el valor de x es x0 más h, ese valor va a ser justamente f de x0 más h.
que es esto que ustedes tienen acá. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende todo? Uy, apreté sin querer. Sí, profe. Sí, bien. O sea, profe, que Voy bien despacio porque después es muy importante que entiendan esto. ¿A qué llamamos el cociente incremental? ¿Sí? Entonces, por un lado vamos a estudiar la variación de y y por otro lado la variación de x. Fíjense que la variación de y, como decíamos hace un ratito, que va a ser esto que lo llamamos delta y, tiene que ser la resta entre las alturas de los puntos. Entonces, ¿qué vamos a restar? Vamos a restar el valor de y del punto P sub 2, que es esto que tenemos acá, es f de x0 más h, y a eso le vamos a restar la altura del punto P sub 1, que es f de x0. Es decir, si yo resto todo esto que tengo acá, que es f de x0 más h, yo lo marco sobre el eje y, y a eso le resto f de x0, que es todo esto, la resta no me va a dar otra cosa que el segmento este que voy a marcar acá en celeste. Ya lo vamos a marcar. Esto que yo tengo acá es lo mismo que esto que está acá. ¿Está? Y eso no es otra cosa que la variación de y. Vamos a recuadrarlo. Pero a su vez, como esos puntos están sobre la gráfica de la función, eso va a ser el delta f. ¿Está? Entonces, cuando yo quiero hacer ahora delta f dividido h, bueno, el delta f va a ser f de x0 más h menos f de x0. Delta f no es otra cosa que lo que está marcado acá con esta llavecita. Es la variación de las alturas de dos puntos que están en la gráfica. A eso lo vamos a dividir por el incremento o la variación de x. Fíjense que yo esa letra delta la estoy leyendo como incremento o variación, ¿sí? Lo mismo que al delta f lo leo incremento de f. Yo estoy midiendo cuánto se incrementa la función, cuánto cambia. Y ahora voy a mirar cuánto cambia la x. Voy a hacer una pausa acá. Fíjense que esta función va creciendo, ¿no? Que la gráfica me va indicando que va subiendo. Ese incremento de f, ¿les parece que va a dar un número positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bien. ¿Y si yo hubiera dibujado una función que decrece? Una función así. ¿Qué hubiera pasado con el incremento? Va a ser negativo. Va a ser negativo. Muy bien. ¿Está? Porque yo voy a llamar, en este caso, P sub 1 al de la izquierda y P sub 2 al de la derecha, y entonces cuando hagamos la resta, el f del, digamos, de x0 más h me va a dar menor que el f de x sub 0, con lo cual ese incremento me da negativo. ¿Por qué hago esa observación? Porque a veces cuando uno piensa en incremento, pensamos en el incremento de los precios, no sé, el incremento de la inflación, y en general es positivo el incremento, ¿no? Bueno, en matemática el incremento puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. ¿Está bien? Por eso hago esa observación, que en nuestro dibujo en particular, ese incremento de la función queda positivo, pero no siempre va a ocurrir así. ¿Sí? Por otro lado, vamos a estudiar el incremento de la x o la variación de x. Fíjense que esa variación la tenemos sobre, digamos, el eje x. ¿Cuánto varía la x si yo me muevo desde el x sub 0 hasta el x sub 0 más h? O sea, desde acá hasta acá. H. Perfecto, h. O sea que el incremento de la x o de la x0 va a ser h. Y entonces fíjense, ¿cómo nos queda lo que llamamos cociente incremental? Que es el cociente entre los dos incrementos. Nos quedó f de x0 más h menos f de x0, que esa es la variación de la función o el incremento de la función, dividido h, que es el incremento de la x, que es la variable independiente. Nos va a interesar ahora ver qué representa ese cociente. Es decir, estamos viendo ahora la relación o la razón entre esos dos incrementos. Voy a dividir la variación de la función dividido la variación de x. De alguna forma me va a decir cuánto cambia la función por cada unidad de cambio de la x.
es la idea al hacer este cociente. A ese cociente, que es el cociente incremental entre variación de f y variación de x, lo vamos a llamar variación media de la función cuando x varía de un valor x0 a x0 más h, que es esto que ustedes tienen anotado acá abajo. ¿Sí? Este cociente representa la variación media. Viene a ser como un promedio de cómo varía la función en relación a cómo varía la x. ¿Sí? Ahora, en realidad, si ustedes comparan esto que hicimos recién con esto que teníamos acá, si ustedes miran esta recta que une los puntos P1 y P2, ¿estamos de acuerdo en que el cociente para este punto P1 y este punto P2 me estaría dando la pendiente de la recta que une los puntos P1 y P2? Porque fíjense que recién dijimos, el delta I dividido delta X me da la pendiente de la recta que une P1 y P2. ¿Se acuerdan que esto lo vimos hace un ratito? Sí. Bien, y si ahora nos concentramos en esta recta que está acá, la recta que une P1 y P2, esta. Ese cociente incremental me estaría dando la pendiente de esa recta, que yo la voy a llamar recta secante a la función o secante a la gráfica, porque corta la gráfica en dos puntos. ¿Qué pasaría si yo ahora, en lugar de mirar esa recta, que la voy a llamar, por ejemplo, S1, porque es la primera recta que dibujo? Si en lugar de mirar esa recta, voy a mirar otra recta. Vamos a hacer otra en anaranjado. Y voy a dibujar un puntito por acá, que lo voy a llamar, por ejemplo, P3, y voy a trazar la recta que une P1 con P3. Voy a pensar en otra recta. ¿La pendiente será la misma o va a cambiar? No, cambia. Cambia, ¿no? Esta es bastante más empinada. Tiene otra pendiente. Cuando yo haga el cociente incremental entre la variación de f y la variación de x, ¿me va a dar lo mismo o me va a dar otra cosa? ¿Qué suponen? El cociente incremental me va a dar la pendiente de la recta. Te va a dar la pendiente de la recta, exactamente. Y como la recta es otra, con otra pendiente, ese cociente incremental te va a dar otra cosa, ¿no? O sea que este cociente incremental está muy ligado a los puntos que nosotros tomamos. Fíjense que yo voy a dejar fijo el P1 y voy a ir moviendo el otro. Voy a tomar ahora otro punto más cercano. No, el amarillo no se ve. Vamos a hacerlo en verde. ¿Qué pasa si ahora tomo otro puntito? Acá voy a poner un P4. Y ahora voy a trazar la recta que une el P1 con el P4. Acá. Se ve que la recta tiene otra pendiente, ¿no? Ahora, otra inclinación. Si ustedes comparan las pendientes le van a dar distintas. Y por lo tanto, los cocientes incrementales también van a dar distintos. Yo ahora les pregunto, si con este punto que se llamaba P2 y que después pasó a ser el P3 y después pasó a ser el P4, yo me voy, ¿se dan cuenta que me voy acercando cada vez más al P1? Me voy moviendo sobre la gráfica de F, pero tomando valores o puntos cada vez más cercanos al P1. ¿Lo ven a eso? ¿Que me voy acercando? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa con el valor de H a medida que yo me acerco al P1? ¿Los valores de H me van quedando más grandes o más chicos? Más chicos. Se acercan más a X sub 0. Exactamente. Fíjense que yo voy a marcar ahora acá con celeste el H del triangulito celeste. Ahora con naranja me quedó este H. Con verde me queda este H, que fíjense que es bien más chiquito. ¿Y me puedo seguir acercando? Si yo me acerco acá y tomo otro más cerquita, tengo esta variación y esta. ¿Y qué pasó con H? Se achicó más todavía, ¿no? Bueno,
lo que vamos a hacer es hacer que los valores de h tiendan a 0, o que el valor de h, que ese h me indicaba la variación de x entre la abscisa de un punto y la abscisa de otro punto de la gráfica, ese valor de h lo vamos a ir haciendo cada vez más chiquitito y queremos que tienda a 0. La idea es que tienda a desaparecer el h. Si ese h tiende a 0, los puntos nos van a quedar cada vez más cercanos al punto P1. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Y qué pasa con las rectas? ¿A qué se acercan cada vez más? Puede ser que llegue un momento en que yo directamente toque a la gráfica de la función en un punto nada más. ¿Se imaginan esa situación? Sí, cuando quede una línea recta en X0. A ver, no se llega a escuchar bien, pero... Que sea perpendicular, profe, ¿qué está queriendo decir? No necesariamente perpendicular, pero sí... Acá me quedó un lío, chicos, lo voy a volver a dibujar, ¿no? Es esta idea. Si yo tengo la gráfica de la F acá, y acá tengo el puntito, el P1, que lo habíamos marcado con fucsia, va a llegar un momento en que va a pasar esto. A ver, me va a quedar, a ver si me sale dibujarla, no, vamos a hacerla desde más abajo. Me va a quedar una recta que va a tocar a la gráfica de la función en un único punto. ¿Se acuerdan qué nombre recibe esa recta? ¿Recta secante? No es secante. Secante quiere decir que la corta en 2 puntos. A ver, yo voy a hacer acá un dibujo, ¿no? Si ustedes tenían una circunferencia y una recta que la tocaba, me olvidé. Que la cortaba la circunferencia en 2 puntos, esa recta se llama secante. En cambio, si ustedes tenían una circunferencia y una recta que cortaba la circunferencia o intersectaba la circunferencia en un único punto, a ver si me sale dibujarla, no me salió. Vamos a dibujarla un poquito mejor, a ver si la puedo hacer ahí. Ahí. Esa recta que tocaba la circunferencia en un único punto se llamaba recta tangente a la circunferencia. ¿Escucharon la frase de se escapa por la tangente? Como si viniéramos por acá, por la gráfica, y en lugar de seguir por la gráfica, sigo por acá. Bueno, resulta que esta recta que yo dibujé acá en fucsia, que toca la gráfica de la función solamente en ese punto, y fíjense que toda la gráfica queda como a la derecha, ¿no? De esta recta, la voy a llamar T. Esa recta se llama recta tangente. ¿Por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque la derivada va a representar la pendiente de esta recta tangente. El cociente incremental de la variación de f sobre h me va a indicar la pendiente de las rectas secantes a la gráfica, que las cortan a la gráfica en 2 puntos. En cambio, cuando esas rectas secantes se van, digamos, van cambiando a medida que tomamos puntos cada vez más cercanos al punto P1, lo que estamos haciendo es hacer que la variación de x tienda a 0. Y entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a calcular de ese cociente incremental que teníamos, que fíjense que el cociente incremental es este que yo marco acá. F de x0 más h menos f de x0 dividido h. Es lo mismo, ¿no? F de x0 más h menos f de x0 dividido h. A lo que nos dé ese cociente incremental, que va a depender tanto de x0 como de h como de la función, le vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0. Es decir, con los valores de h nos vamos aproximando a 0. Eso significa que h se va a tener que hacer cada vez más pequeño, pero tan pequeño como tender a 0, es decir, casi desaparecer, ¿sí?
A medida que eso ocurra, ese cociente incremental va a ir cambiando, ¿sí? Ese límite va a poder existir o no. Habrá funciones donde querramos calcular este límite y nos va a dar que este límite no existe. O bien nos podría dar infinito, o bien nos podría dar menos infinito, pero como que no nos va a dar un número finito. Sí, Mateo, decime. No, que no terminaría dando una indeterminación. Exactamente, ese límite va a ser siempre indeterminado. Buenísimo, Mateo. Sí, sí. Ahora lo voy a comentar. Iba a decir que también podría pasar que este límite no exista porque cuando hagamos los límites laterales nos den números distintos, ¿sí? Ahora, vamos a ver esto que dice Mateo. Voy a borrar esto. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? Cuando yo estudio lo de abajo tengo solo la letra h. Entonces Mateo dijo, bueno, h tiende a 0. ¿Y qué pasa con lo de arriba? Si h tiende a 0, x0 más h va a tender a x0, ¿no? Y entonces me quedaría f de x0. Pero f de x0 menos f de x0, ¿a qué tiende? Tiende a 0, ¿verdad? Con lo cual, como dijo Mateo, nos va a quedar un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0. Muy bien. Siempre va a ocurrir eso, ¿sí? Cuando nosotros querramos calcular una derivada utilizando la definición de derivada, vamos a caer en un límite indeterminado del tipo 0 sobre 0. Entonces habrá que ver cómo romper esa indeterminación, ¿sí? A ver si decir algo más. Vamos a leerla. ¿En este caso, profe, se rompería la indeterminación como todas las otras formas que aprendimos o distinto? Ahí te escucho re bajito. ¿Me repetís la pregunta, Mateo? Sí, que en ese caso se rompería la indeterminación de las otras formas que ya lo aprendimos o es distinto. No, todo con lo que ya aprendimos. Ahora acá vamos a usar todo lo del límite que ya sabemos. O sea, todas las maneras que vos habías visto que se te podían presentar de indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, lo vas a usar acá. No es que acá van a aparecer otras nuevas, ¿sí? Lo nuevo es que ahora, si este límite existe, va a tener un significado concreto. Y vamos a ver que la derivada tiene que ver con cómo crece o cómo decrece la función. Va a tener que ver con la forma de la gráfica y con la forma del crecimiento o del decrecimiento, ¿sí? Y en el capítulo que viene, que es aplicaciones de derivada, vamos a estudiar que según el signo que tenga la derivada, si la derivada nos da un número positivo, en ese caso la función va a ser creciente. Si nos da un número negativo, la función va a ser decreciente. Según donde la derivada nos dé 0 bajo determinadas condiciones, vamos a encontrar máximos relativos y mínimos relativos de la función. Es decir, que la derivada nos va a permitir estudiar una función y a partir de la ley vamos a poder graficarla. Funciones que van a ser bastante más complejas, que uno suele dibujarlas con el GeoGebra. Bueno, con todo el estudio de la derivada, en el capítulo próximo, vamos a poder hacer las gráficas de esas funciones, ¿sí? Pero en principio, estos límites indeterminados los vamos a poder resolver con lo que sabemos hasta ahora. No es que vamos a tener que aprender cosas nuevas. Lo nuevo va a ser el significado que tenga el resultado de ese límite. ¿Está bien? La simbología que vamos a usar para nombrar a este límite o para nombrar a la derivada es esta que tenemos acá. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner el nombre de la función que es f, voy a hacer como un tilde, que lo voy a llamar prima a esa rayita, ¿sí? Y a esto que yo lo leo f' en x sub 0, o lo escribo de esa manera, eso va a representar, o lo vamos a leer, derivada de la función f en x sub 0. ¿Está? Entonces, es una definición. Yo digamos que a este límite que voy a calcular le pongo el nombre de derivada o lo llamo derivada. Entonces, ¿qué dice la definición de derivada? La definición va a decir que si tenemos una función definida en un intervalo abierto, AB, fíjense que el AB sería, por ejemplo, un intervalo que va desde acá hasta acá. Ese es el intervalo que es importante que sea abierto ahora. Y sea x0 un valor perteneciente a ese intervalo abierto,
Si h es un incremento, ya sea positivo o negativo, del punto x sub 0, tal que cuando a x sub 0 le sumamos h, cae dentro del intervalo AB, es decir, que yo a x0 le voy a sumar h, y ese h puede ser positivo, en ese caso x0 más h quedará a la derecha, o también podría ser negativo, y entonces si a x0 le sumo un h negativo, me va a quedar por acá, el x0 más h. Entonces, la idea es que también caiga dentro del intervalo donde nuestra función está definida, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar derivada de f en el punto x sub 0? Lo vamos a simbolizar de esta manera, que yo les comentaba recién acá, y lo vamos a llamar derivada a este límite, al límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental de la función. Es decir, la variación de f dividido la variación de x, que es h. Ahora, ¿cuándo ese límite lo vamos a llamar derivada? Bueno, solamente cuando ese límite exista y sea finito. Si ese límite nos daría infinito o menos infinito, entonces vamos a decir que la función no tiene derivada o que no es derivable. ¿Sí? Vamos a ver que si este límite existe, la gráfica de la función va a ser una curva suave. Las funciones derivables que tienen derivada en un punto va a ser porque la gráfica de la función es suave en ese punto. ¿Qué quiero decir con suave? Si ocurriría una cosa así, por ejemplo, que yo vengo bajando y de pronto vuelvo a subir así, vamos a ver que acá los límites laterales nos darán o más infinito o menos infinito, y en este punto acá la función no es derivable. O vamos a estudiar que la función valor absoluto, que tiene lo que se llama un punto anguloso, en ese punto, que en realidad, si es la función valor absoluto, este piquito, ¿se acuerdan que lo tiene en el 0? Bueno, ahí vamos a ver que no existe la derivada. Y acá también vamos a ver que no existe la derivada. En este puntito en particular acá y en este puntito en particular acá. Ahora, si yo tomo otro punto de la gráfica, por ejemplo, este o este, acá la curva es suave, ¿sí? Acá también es suave, no hay un pico, un cambio abrupto. Siempre que sea suave la gráfica de la curva, la función va a ser derivable. Cuando estudiemos ese límite, vamos a llegar a un resultado. En cambio, cuando haya picos, como en este caso que tengo acá, vamos a ver que cuando hagamos ese límite no va a existir. En el caso del valor absoluto, nos van a dar límites laterales distintos. Eso, ustedes cuando vean todos los videos lo van a poder ver, y la clase que viene vamos a trabajar un poco más sobre esto. Vamos a ver una expresión equivalente a la de derivada. Teníamos esa primera definición, que es el límite de esta que tenemos acá, f de x0 más h menos f de x0 sobre h, cuando h tiende a 0. Y hay otra expresión equivalente, que es esta. Fíjense que dice límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Fíjense que esta simbología nueva, o en esta otra expresión, no aparece h. No está la letra h. A ver, yo voy a hacer este dibujito para interpretarlo, y ahora vemos qué tiene que ver esto con lo que vimos recién. La idea es la siguiente. Yo voy a tomar otra vez el punto P sub 1 a la izquierda, supongamos que es este, el P sub 1, y voy a tomar ahora otro punto que lo llamo P sub 2 acá a la derecha. Al punto P sub 1 yo le voy a poner coordenadas x0, a la x del P sub 1 la llamo x0, y por lo tanto la y va a ser f de x0. Ahora, al punto P sub 2, que está sobre la gráfica, lo voy a mirar como el punto que en realidad va a ser el que se mueve. ¿Vieron que pensamos en uno que está fijo y en otro que se va moviendo sobre la gráfica? El P sub 2 va a ser el que yo muevo. Entonces, su primera coordenada va a ser x, no va a ser un x fijo como el del P sub 1, que tenía como primera coordenada a un numerito x0, que esto en la práctica va a ser un número, ¿sí? Va a ser un numerito, el x sub 0. En cambio, cuando diga x, el x va a seguir siendo x,
¿sí? Este va a ser x y su y va a ser f de x. Entonces lo que voy a hacer es el mismo cociente incremental, nada más que ahora la variación de y va a ser f de x menos f de x0. Y la variación en x va a ser x menos x0. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Nada más que ahora no usamos el h. ¿Queda muy difícil o no esta nueva simbología? No, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, fíjense cuál es la relación. Es como si al x0 más h lo estaríamos llamando x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como este pedacito que yo tengo acá en rojo era nuestro h, entonces fíjense, si a x0 le sumamos h, nos quedaba acá x0 más h. Bueno, al x0 más h yo le estoy poniendo el nombre x. Ahora, si llamo x a x0 más h, entonces es lo mismo que decir que h es x menos x0. O sea, h no es otra cosa que la variación o la resta de x menos x0. Lo despejo de acá. Fíjense que si ustedes quieren despejar h de acá, este x0 que está sumando pasa restando a la izquierda. ¿Lo ven a eso? Claro, ¿Sí para o que no? te dé H, digamos. ¿Cómo, Mateo? Para que te dé H. Claro, exacto. O sea, despeja h de acá. El x0 lo pasas restando. Te queda que h es, a ver, lo escribo acá abajo. Si yo dejo al h acá, el x0 que está acá pasa restando del otro lado. Entonces me queda x que ya tenía menos x0. Como yo acá abajo tenía h, h ahora va a ser x menos x0. Y entonces abajo nos queda x menos x0. Y arriba, como x0 más h es x, me va a quedar f de x y el f de x0 queda igual. O sea que fíjense que arriba me queda la variación de f, que es f de x menos f de x0, y abajo me queda la variación de x, pero sin h. Ahora, si h tiende a 0, ¿qué pasará con el x a medida que h se hace cada vez más chiquitito? ¿Qué pasa si este h tiende a 0? Tiende a desaparecer. El x, ¿a qué se va a ir acercando cada vez más? A X0. A x0. Entonces, decir que h tiende a 0 es equivalente a decir que el x se acerca al x0. Fíjense que el x0 lo pensamos como fijo y el x es el que se va moviendo. ¿Sí? Entonces, la nueva, digamos, expresión de la derivada queda de esta manera. La derivada de f en x sub 0 va a ser el límite cuando x tiende a x sub 0 del cociente de f de x menos f de x0 dividido x menos x sub 0. Y fíjense que sigue quedando del tipo 0 sobre 0, ¿no? Porque si x tiende a x0, acá abajo, ¿esto a qué tiende? Me quedaría x0 menos x0 tiende a 0. Y arriba, si x tiende a x sub 0, ya vamos a ver que para poder hacer la derivada de una función, la función va a tener que ser continua. Es decir, si existe la derivada, si f es derivable en x sub 0, entonces f va a resultar continua en x0, ¿no? Con lo cual, si x tiende a x0, entonces el límite de f de x va a ser f de x0. Es decir, esto tiende a f de x sub 0. Y f de x sub 0 menos f de x sub 0, ¿a qué tiende? A 0. A 0. O sea que sigue dando indeterminado del tipo 0 sobre 0. Es una expresión equivalente, ¿sí? Nos quedó otra manera de expresar a la derivada. Y ustedes en los ejercicios pueden usar cualquiera de las dos, la que vimos primero o esta. Pueden hacer un planteo y la que les resulte más cómodo es la que van a utilizar. Pueden probar con una, probar con otra, y la que más fácil les resulte para continuar el ejercicio va a ser la que van a usar, ¿sí? Pueden usar cualquiera de las dos, son expresiones equivalentes.
Vamos a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de la práctica, así afianzamos la definición de derivada. Después, para el resto de la práctica, vamos a ver la definición de la función derivada de una función y vamos a ver que luego se pueden demostrar las derivadas de cada una de las funciones más elementales que vamos a usar, y una vez que tengamos las derivadas de las funciones, vamos a usar este teorema que nos dice cómo calcular la derivada de una suma de funciones, la derivada de la resta, la derivada del producto y la derivada del cociente. Y otra propiedad muy importante, un teorema que se llama regla de la cadena, que nos va a permitir derivar composiciones. Entonces, a la hora de hallar en la práctica, a ver, ustedes siguen viendo, yo cambié, esperen que va más lento, ahí está. Para el ejercicio 1 y 2 que tenemos acá, nosotros vamos a utilizar la definición de derivada que vimos recién. Después de acá, para todo lo que sigue, para acá, el ejercicio 3, que va a ser hallar la derivada de cada una de estas funciones, que fíjense que ya no son las funciones elementales, sino que vamos combinando a las funciones elementales, ya sea haciendo suma, resta, producto, cociente o composiciones, y a su vez combinando. A veces tenemos una composición con un producto o una composición con un cociente. Bueno, para todo lo que sigue, lo que van a utilizar son justamente estos teoremas. El teorema de las operaciones para las derivadas, o la derivada de las operaciones y la derivada de la composición. Entonces, lo que vamos a usar ahora, que es la definición, la vamos a usar solamente cuando tengamos ejercicios que digan hallar la derivada de la siguiente función utilizando la definición. Fíjense que el ejercicio 1 de la práctica de funciones que vamos a hacer ahora dice, utilizando la definición, calcular la derivada de f en x sub 0, siendo x sub 0 el punto que se indica en cada caso. ¿Está? Fíjense que acá dice, utilizando la definición. Si no dijera utilizando la definición y dice, calcula la derivada de las siguientes funciones, ustedes ahí van a utilizar los teoremas. No van a utilizar la definición porque van a ver que no es sencilla la definición. Y van a ver que una vez que tengamos lo que se llama la tabla de derivadas, con las derivadas de las funciones elementales, con esa tabla y los teoremas van a poder calcular mucho más fácil las derivadas de funciones más complejas, ¿sí? Entonces, esta definición, que la tienen que saber, las tienen que estudiar a las dos, las van a utilizar en la práctica solamente cuando diga utilizando la definición. ¿Sí? En general, cuando tomábamos parciales presenciales, el último ejercicio era, a veces, no siempre, pero muchas veces era justamente calcular una derivada utilizando la definición. Bueno, yo voy a hacer de acá el ejercicio 1. Me olvidé de sacar esto. Fíjense que nos va a dar quién es la ley de la función, que en este caso es 3x más 1, es una función lineal, y nos va a decir quién es el x sub 0, que yo les decía que en la práctica el x0 es un numerito, ¿sí? Entonces, vamos a probar a utilizar la primera de las definiciones. Y si no, también podemos utilizar la segunda, o puedo hacer yo la primera con ustedes y después ustedes practiquen utilizar la segunda a ver cómo les resulta, cuál les resultó más fácil. La f de x es 3x más 1 y el x0 es 2. Fíjense que vamos a tener que hacer quién es f de x0 más h, por un lado, y por otro lado, quién es f de x0. Vamos a escribirlo. Cada vez que diga x0 en la definición, nosotros vamos a poner el 2. Entonces nos va a quedar que la derivada de la función en 2 es igual al límite cuando h tiende a 0. Esto no cambia, siempre h tiende a 0, independientemente de cuánto valga el x0 que me da. Arriba vamos a poner f de, donde dice x0, dijimos que vamos a poner el 2. O sea que vamos a hacer f de 2 más h menos f de 2. ¿Y abajo qué ponemos? Sí. H, profe. H, exactamente pues. H.
Voy a poner acá cálculos auxiliares. ¿Quién sería f de 2? F de 2 sería x0. X0 sería 2, ¿no? Pero f de 2, fíjate que ahora tu f, vamos a escribirla acá. Vamos a considerar que f de x es la función que me dan acá, 3x más 1. A ver, si f de x es 3 por x más 1, ¿quién sería f de 2? 7, 3 por 2 más 1. Exactamente, reemplazamos a la x por 2. F de 2 es la imagen del 2, reemplazamos a x por 2. 3 por 2 más 1 me da 7. Ahora, ¿quién será f de 2 más h? Tenemos que reemplazar a la x ahora por 2 más h. ¿2 más 0? A ver, yo suelo hacer esto. Esto ya es una composición de funciones, ¿eh? A ver, si fuera f de 5, ¿qué harían, chicos? 3 por 5 más 1. 3 por 5 más 1. ¿El resto se da cuenta? Sí, reemplaza. Reemplazo, muy bien. Yo voy a hacer una pavada acá. F de cuadradito, ¿qué sería? Tres por el cuadradito más 1. Bien. Y el 2 más h sería 3 por 2 más h más 1, profe. Exacto, porque el 2 más h sería como el cuadradito. Exactamente. Es como este cuadradito que está acá. Si yo digo f de algo, de un cuadradito, es 3 por el cuadradito más 1. Bueno, ahora es f de 2 más h. Bueno, entonces es 3 por 2 más h más 1. Donde estaba la x, ahora tengo que poner 2 más h. ¿Se ve? Ahora, 3 por 2 más h, vamos a escribirlo acá. Esto viene a ser entonces límite. Uy, me olvidé de sacar. Límite. Me olvidé de sacar el cuadradito. F de 2 más h va a ser 3 por, donde estaba la x, pongo 2 más h. Más 1. Todo esto sería f de 2 más h. Menos, y f de 2 nos dio 7. Y todo eso dividido, abajo va h, cuando h tiende a 0. Ahora lo voy a trabajar acá. Esto me quedaría 3 por 2 más 3 por h. Me queda 3 por 2, 6, más 3h, más 1. Y 6 más 1 me da 7. ¿Está bien que me queda 3h más 7? ¿O 7 más 3h? Sí, profe. Bien. Entonces me queda 7 más 3h menos 7. Y todo dividido h, cuando h tiende a 0. ¿Qué puedo hacer con el 7 y el menos 7? Simplificar. Simplificar. Hago 7 menos 7 y me queda 3h dividido h cuando h tiende a 0. Y fíjense, si yo a esta altura quisiera hacer tender h a 0, sigue siendo indeterminado, ¿no? Porque hago 3 por 0, 0, dividido 0, me queda 0 sobre 0. Yo no lo hice al principio, pero si yo hubiera reemplazado acá h por 0, me quedaba, si acá, ¿no? Poníamos un 0, nos quedaba 2 más 0, 2. 2 por 3, 6, más 1, 7. Y 7 menos 7, 0. Es decir, yo no lo hice, pero acá podemos corroborar que es indeterminado del tipo 0 sobre 0, como lo habíamos dicho antes, como dijo Mateo al principio.
¿Qué tenemos que hacer acá? Una vez que yo resuelvo todo lo que se puede, la idea va a ser que el h de abajo, que es lo que me molesta, ese 0 de abajo, lo podamos simplificar. Y justamente acá, al quedarnos 3 por h dividido h, bueno, lo puedo cancelar al h. Y me queda el límite de 3 cuando h tiende a 0. Pero 3 es una constante, no contiene h. Entonces, cuando h tiende a 0, no me interesa. Ese límite, ¿qué nos va a dar? 3. 3. Ese límite nos va a dar 3. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cuánto da la derivada de la función 3x más 1 cuando x0 vale 2? 3. 3. La derivada de f en 2 nos da 3. ¿Profe? Profe. Sí. Díganme. No, que diga Mateo. No, gracias. No, era una curiosidad más que nada de arriba donde pusiste la indeterminación, que ¿por qué es -7 allá arriba? ¿Por qué es -7? Dale. Mirá, viene de acá, que lo hice a un costadito. Ahí, espérenme, chicos, me empezó a llover adentro y me moja la tableta. Empezó a caer agua donde estoy sentada. Bueno, espérenme, un segundito. Me corro un poquito. Ahí. A ver si puedo escribir acá. Jessy, ¿querés que responda? Si no. No, ahí estoy, pero después que tengo que hacer una pausa para acomodarme, o dejo acá y te dejo a vos, Nati, que le cuentes el teorema para poder hacer lo que sigue de la práctica, ¿te parece? Dale. Dale. Fíjate, Mateo, que tenías que hacer f de 2, ¿no es cierto? Esto que tenés acá. Y este f de 2 lo hice en los cálculos auxiliares. A ver si te puedo hacer alguna. Esto, vamos a poner un asterisco acá, y es este que está acá. Ah, bien, bien. Y entonces hicimos 3 por 2, 6, más 1, 7. Este 7 que me dio acá no es otra cosa que la imagen del 2. Y por eso lo pusimos acá. O sea, esto es f de 2. Y lo calculamos acá a la derecha, donde decía cálculos auxiliares. Yo recomiendo que a esto lo hagan aparte, al f de 2, al f del 2 más h, porque si no les queda como muy largo todo este desarrollo, ¿sí? En cambio, si ustedes, por ejemplo, hacen todo aparte, después acá, este 7 más 3h sería este que tienen acá, y el 7 sería esto, y ya les queda fácil para resolver el límite. Para que no quede tan largo, copiar el límite de... Si lo quieren hacer paso a paso, todo junto acá, en este desarrollo principal, se puede hacer también ahí, ¿sí? Pero a veces, fíjense, como adelante del f de 2 hay un menos, si ustedes acá hacen todo el cálculo, a veces se olvidan de poner los paréntesis y ya tienen un error de cuentas y después terminan calculando mal la derivada. Por eso yo sugiero que tomen esto por un lado y lo hagan aparte, esto por otro lado y lo hagan aparte. ¿Sí? Profe, Sí. y si tuviésemos que pensarlo de forma teórica, ¿el cociente incremental es 3? Sí. ¿Qué representa eso? En realidad yo no les mostré todavía, a ver, no les mostré la interpretación geométrica de la derivada, que a ver si estaba acá, no, está más abajo. En el resumen de teoría está después, espérenme, que yo lo tengo acá, acá. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Yo se los conté, ¿sí? Resulta que si la derivada existe y nos da un número, ese límite nos da finito, ese número dijimos que representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa x0, que fíjense que este punto P que ustedes ven ahora acá en pantalla para esta función, ahora usamos los nombres P y Q. Este sería el que yo venía llamando P sub 1 y este sería el que yo venía llamando P sub 2, ¿no? Bueno, acá lo llamamos con P y Q. Y la idea es que ese numerito que nos da la derivada representa exactamente
la pendiente de la recta tangente. La recta tangente es esta que tenemos acá, es la que toca a la gráfica de la función en ese único punto. Fíjense que la intersecta en ese único punto. Mientras que la recta azul se llama recta secante porque corta la gráfica en 2 puntos, o por lo menos en más de uno. Podría cortarlo en 3 también. Bueno, resulta que la derivada nos da o nos representa justamente m, que es la pendiente de la recta tangente. La derivada no es otra cosa, ese número, que en este caso nos dio 3, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. En ese punto, tangente a la gráfica de f, pero en el punto P que tiene coordenadas x0, f de x sub 0. Porque si yo dibujo la tangente, por ejemplo, acá, en otro punto, la pendiente va a ser otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la pendiente de la recta tangente, pero en un determinado punto. En el punto cuya abscisa era justamente el x sub 0. Ahora, nuestra función era la función, vuelvo al ejercicio. Vuelvo acá. Esperen que vamos a agregar otra hojita. Era una función lineal, la función 3x más 1. ¿Qué pasa si la quiero dibujar? F de x, quiero que ustedes me dibujen la función 3x más 1. ¿La saben dibujar esta función? ¿Cómo la dibujamos? ¿Qué pendiente tiene? ¿Qué ordenada del origen tiene? ¿O con puntos de paso? Es una función lineal, ¿no? Una función lineal. Bien, Claudia. La ordenada del origen, ¿cuál sería? 1. La ordenada del origen es 1. Muy bien. ¿Dónde la marcamos? Y cuando x0, 1 va a quedar sobre y. Va a quedar sobre el eje y. Exacto. La ordenada del origen es el valor que le corresponde al x igual a 0. Si x vale 0, la y nos da 1. Entonces lo marcamos sobre el eje y, acá. Y que la pendiente sea 3, ¿qué quiere decir? Que cuando x crece una unidad, la y aumenta ¿cuántas? 3. 3. Entonces de acá nos vamos 1 a la derecha y 3 para arriba. 1, 2 y 3. Y vamos a llegar justo hasta la altura 4. ¿Sí? Vamos a llegar hasta el 4. Entonces tenemos este punto. Si no, también podemos darle valores a x. Fíjense, si a x lo reemplazo por 1, me queda 3 por 1, 3 más 1, 4. Y es lo mismo, me queda el punto de coordenadas 1, 4. Con este punto que tengo acá, que es el 0, 1, y este que tengo acá, el 1, 4, yo la puedo dibujar. Lo que estoy haciendo acá es graficando la función f. Esta es la gráfica de f. Ahora, si yo quiero dibujar la recta tangente a f en el punto de abscisa 2, porque fíjense que ahora el x0 vale 2. Entonces, ¿yo qué hago con ese 2? Tendría que haber hecho un poquito más largo. Sería 7. Exactamente, la imagen del 2 va a ser 7. Vamos a estirarlo un poquito. De acá vamos a tratar de llegar hasta el 7. No me di cuenta de hacerlo un poquito más largo. Tenemos 4, 5, 6 y 7. Entonces, cuando x vale 2, la función vale 7. Vamos a estirar también la recta. Pasa por acá, ¿no? Este que está acá va a ser el punto que tiene coordenadas 2 de x, 7 de y. Ahora, esta es la gráfica de la función, que justo es una línea recta. Si yo quiero graficar la recta tangente a esta gráfica en este punto P, en este acá, que es el que tiene abscisa 2. La recta tangente, en realidad, a una recta no es otra que la misma recta. O sea, tangente acá no la va a poder tocar en un solo punto, la va a tener que tocar en los infinitos puntos. La recta tangente coincide con la gráfica de la función. Entonces, si yo ahora les pregunto, ¿qué pendiente tiene para ustedes esta recta?
¿Es la misma que la función? La misma que la función. Entonces, ¿quién es la pendiente de la recta tangente? ¿Cuánto vale? Si es la misma que la pendiente de la función lineal. Entonces X más 1. No, ¿qué es la No, pendiente? 3, exacto. Claro, esta es la pendiente. La pendiente es el numerito que multiplica la X. La pendiente de esta recta es 3. Es este cociente incremental, es este 3 dividido este 1. Esa es la pendiente. Era el delta Y dividido el delta X. Esta recta tiene pendiente 3. Lo veo acá, en la definición. ¿Sí? Por un lado es la pendiente de la recta. Pero a su vez, como la recta tangente, este es un caso muy particular, que justo coincide que en la gráfica de la función nos quedó igual que la gráfica de la recta tangente. En los ejemplos anteriores, en general, eso no ocurre, ¿no? Cuando yo dibujo la recta tangente, si yo quiero dibujar la recta tangente acá, bueno, acá me va a quedar medio difícil para dibujarla, pero en general, ver el dibujito anterior, cuando uno dibuja la recta tangente no coincide con la gráfica de la función, ¿sí? Vieron que la función es una cosa y la recta tangente es otra. Bueno, en este ejercicio en particular, como la función era una función lineal, la recta tangente nos queda coincidente con la gráfica de la función. Entonces, en el gráfico, yo ya veo cuál es la pendiente de la recta tangente, o analíticamente, porque al ser la misma que la de la función, la pendiente vale 3. Ahora, ¿qué nos dio a nosotros la derivada? Nos dio 3. Sí, porque la pendiente es igual a la derivada, ¿o no? Exactamente. La derivada de la función en el punto nos Sí, está dando la pendiente de la recta tangente. Sí. Exactamente. Eso digamos que es lo más importante que ustedes tienen que aprenderse de derivada. El límite, que es la definición, y qué representa geométricamente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Se entendió? Mateo, Nico, Estanislao, Erika. Sí, sí, se entendió. Sí, Sí, profe. profe. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer el ejercicio 2, pero se los voy a dejar de tarea para ustedes. El ejercicio 2 de la práctica se los dejo para que lo traten de hacer, que es identificar la función y el x0. Traten de hacerlo para el lunes que viene y si no sale, el lunes me lo consultan. Y lo que hago ahora es rapidito ver esta definición de función derivada y después cortamos 5 minutitos y siguen con práctica, ¿sí? Viendo algunos teoremitas y algunos ejercicios. Me demoré bastante, como nadie había visto los videos, me demoré más de lo que hubiera querido, ¿sí? Yo la venía escuchando, profe, pero no podía hablar, perdón. Pero vi los videos. ¿Te ayudó, Claudia, a entenderlo? ¿Se entendía? Sí, se entendió. Vi 3 o 4 anoche y la verdad que se entiende bien. Bárbaro, buenísimo. Tarea para el resto, por favor, mirar los videos, porque vieron que explicarlo así paso a paso lleva mucho tiempo. Y ya tenemos el parcial encima, ¿sí? En menos de 2 semanas está el parcial. Y si ustedes no entienden bien la teoría, no van a poder hacer la práctica, ¿sí? El parcial es práctico conceptual, hay que saber los conceptos para poder hacer los ejercicios. ¿Está? Bueno, a ver, ¿a qué vamos a llamar función derivada? Esto que hicimos con la derivada de la función en un punto se hace para cada uno de los puntos en el dominio de la función. Entonces, en lugar de tomar ahora un x0 en particular, vamos a tomar un x, que este x va a ser genérico, y entonces vamos a hablar de la derivada de la función, pero ahora en x. Fíjense que lo que va a cambiar es el x0. En lugar de x0, ahora vamos a trabajar con un x. Entonces la definición es muy parecida a la anterior, nada más que donde decía x0 vamos a poner x. Sea una función definida en un intervalo abierto AB. Sea x un punto perteneciente a ese intervalo abierto. Sea h un incremento positivo o negativo de x, de modo que x más h también esté en el intervalo. Entonces,
la derivada de la función f en el punto x ahora va a ser una nueva función definida por el siguiente límite, siempre y cuando el límite existe y sea finito. ¿Y por qué dice función? Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, de definir la derivada en x como el límite de f de x más h menos f de x dividido h cuando h tiende a 0, pero lo vamos a hacer para cada x en ese intervalo AB. Y entonces nos va a quedar, en lugar de un número, nos va a quedar una ley. Esa ley representa la ley de la función derivada. Es decir, si yo lo hubiera hecho recién con la función 3x más 1, la derivada nos hubiera dado 3x más 1, en este caso. Nos hubiera dado, perdón. Nos hubiera dado otra cosa. A ver, esperen que me apuré mucho. Nos hubiera dado 3 para todo esto. Fíjense que estaba por meter la pata porque quiero apurarme, pero no, hay que ir más lento. Tranqui, Jessy, porque si no, la regla de la cadena no la vemos, ¿sí? Vemos Dale, lo dejamos para la semana que viene. Dale. ¿Sí? Sí, cambiamos, vamos reajustando lo que habíamos planificado. Fíjense que el único cambio entonces es que en lugar de un x0 lo llamamos x. Y ahora no vamos a poder usar la otra forma, ¿no? Que era f de x menos f de x0 sobre x menos x0, porque acá si no, como ya estoy llamando a este x, no puedo llamar x al que está a la derecha. O sea, para la función derivada solamente me quedo con esta de las formas de la expresión que fue la primera que vimos. A ver. ¿Se entiende, chicos, cuál es la idea? Que esto que estoy haciendo lo puedo hacer para este x, o para este x, o para este x. Y entonces la derivada me dará algo para este x, algo para este x, algo para este x. Y entonces si yo lo hago para cada uno de estos x, pero con un x genérico, me va a quedar una ley genérica. Vamos a probarlo porque así en el aire, con todo, con letras, queda como muy complejo. Vamos a hacerlo con esta en particular. Primero nos dan la función x al cuadrado y nos piden que calculemos por definición la derivada en 1 y después la derivada en x. Vamos a hacer la derivada en 1, así practicamos un poquito más la definición. Si yo quiero hacer la derivada en 1 para la función f de x igual a x al cuadrado, primero me voy a escribir la definición de derivada. ¿Cómo era la definición de derivada en 1? En este caso, el x0 viene a ser 1. ¿Quién me dice la definición? A ver. ¿Cómo era? La buscamos para ayudarnos. A ver. X sub 0 más h menos f en x sub 0 sobre h, profe. Ajá. Y no te escuché, Yami, si primero nombraste a la f. Creo que dijiste x0 más h. Sí, en la primera sí, en la segunda la nombré. En la segunda la nombraste. Entonces, acordate que arriba restamos imágenes. Es variación de f. Entonces arriba va a ir f de x0 más h menos f de x0. Y todo dividido h. Entonces va a ser f de... ¿Y en x0 qué pongo? En lugar de poner x0 ya puedo poner esto que está acá dentro del x, adentro de los paréntesis, que es el 1. ¿Se ve que el x0 ahora vale 1? Sí. Entonces va a ser f de 1 más h menos f de ¿quién? 1. De 1. F de 1 y todo dividido h. ¿Y cuando h tiende a qué? A 0. A 0. Muy bien. Cálculos auxiliares. ¿Qué sería f de 1? Para esta f de x que tengo acá. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado nos da 1. ¿Y quién sería f de 1 más h? Sería 1 más h al cuadrado. 1 más h, todo al cuadrado. Muy bien. Y entonces me va a quedar acá, que esto es el límite de 1 más h elevado al cuadrado menos f de 1, que es 1.
Esto nos dio 1 por este 1 que tengo acá. ¿Sí? Y esto es 1 más h, entre paréntesis, al cuadrado. Y a todo lo tenemos que dividir por h. ¿Qué pasa si a esta altura reemplazamos a h por 0? Si queremos calcular el límite, reemplazando. Y digo, bueno, h tiende a 0. ¿Qué me quedaría? 1 más 0, 1. ¿Al cuadrado? Igual no lo puedo resolver así, no tengo que sacar la h. ¿Por qué no lo puedo resolver así? Y porque me va indeterminado seguro. Exactamente, pero vamos que da indeterminado. 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. Y abajo, 0. Lo hago como para que no olvidarnos de que este límite es indeterminado del tipo 0 sobre 0. Entonces, como dijo Claudia, no voy a poder resolverlo así. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver cómo hacer para deshacerme de la h de abajo. ¿Y qué hacemos? Si tenemos 1 más h todo al cuadrado, ¿qué podríamos hacer? Podríamos El 1 al hacer 1 al cuadrado y la h al cuadrado, en distinto orden. Estarías haciendo una distributiva, Mateo. Y si Claro. resuelvo el 1 más h Cuadrado al del cuadrado, lo expreso a ver si puedo No, el primero. 1 al Resuelvo 1 más h al cuadrado, después resto los números que dan y después saco una h de un factor común. Sí. Mateo, ojo, que si vos haces eso, no te va a dar lo mismo porque va a estar mal. La potencia no es distributiva en la suma. No puedo hacer 1 al cuadrado más h al cuadrado. Primero quiero Claro, recalcar aparte eso. sería lo mismo por el denominador. ¿Cómo, Mateo? Que aparte sería lo mismo en el tema del denominador, porque no tengo para hacer, claro, o sea, sí, no tendría sentido igual. más 2 Pero, por 1 sí, por h. eso. Tengo que hacer sí o sí el cuadrado del binomio. Más allá de que se pueda resolver o no, ¿sí? Si hacen distributiva, está mal. Seguramente les va a dar otra cosa. Así que cuidado, porque la potencia, porque después va a haber otro ejercicio que sea el cubo. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a distribuir el cubo? Tampoco. La potencia no es distributiva, ni en la suma ni en la resta. Entonces habrá que hacer, en este caso, cuadrado de un binomio. Si fuera cubo, habrá que hacer cubo de un binomio. Así que estudiense también la fórmula del cubo. En este caso va a ser 1 al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso tenemos. ¿También van a entrar sumas y restas de potencias? No, en el examen. Sí, puede haber, ¿no? Puede haber, sí. Sí, Porque puede es más haber. difícil, por eso. Sí. Fíjate que este también si vos lo haces de la otra forma, con f de x menos f de x0, te quedaría x cuadrado menos 1 sobre Sí. x menos 1. Y acá lo tenés como una resta de potencias. Si Está fuera bien. con cubo también te quedaría x cubo menos 1 sobre x menos 1. De todos modos, lo podrías resolver a lo mejor aplicando, acá lo haces con diferencia de cuadrado, Claudia. Sí, sí, no, eso está claro. Yo digo si hay más grande, número más grande. Si fuera así, vos sabés que el 1 es raíz del polinomio de arriba y lo podría factorizar con Ruffini. Hacer la división x cubo menos 1 dividido x menos 1 y lo haces con Ruffini. Para no aprenderte las reglas de la red, no me sé suma de potencia, pero bueno, x cubo menos 1 es divisible por x menos 1, hacer la división por Ruffini. Ok. A medida que hagan los ejercicios, vean qué tipo de dificultad se pueden encontrar, ¿sí? Si lo hacemos de esta forma, en lugar de hacerlo, de que aparezca eso, Claudia, tenés que estudiarte el cuadrado de un binomio y el cubo de un binomio. No, sí, eso lo sé. Bien. Acá, fíjense que me queda 1 y 1 menos 1, este lo puedo cancelar con este. Y acá sí aparece lo que dice Claudia, que ya sabía, porque Claudia miró los videos. Entonces, nos Pasa que queda... estaba en el video este ejercicio, pero... Exacto. 2 por 1, 2 por h me quedaría 2h más h al cuadrado y todo dividido h, cuando h tiende a 0. Y entonces, si yo acá quiero reemplazar, otra vez me sigue quedando 0 sobre 0. Pero no voy a reemplazar. Justamente ahora, como es indeterminado del tipo 0 sobre 0, voy a romper la indeterminación. Y para eso, en el numerador sacamos factor común h, porque fíjense que los dos términos tienen h. Entonces me va a quedar entre paréntesis 2 más h. Y a eso lo divido por h, cuando h tiende a 0.
Acá puedo cancelar y entonces me va a quedar, ahora sí, cuando h tiende a 0, 2 más 0 me da 2. Conclusión, la derivada de la función x cuadrado en 1 me da 2. Eso es lo primero que había que calcular, la parte A. Ahora, en la parte B, lo que me pide es que yo calcule la derivada de la función en x, por definición. En lugar de hacerlo en 1, como hicimos recién, ahora me piden que lo haga en x. ¿En qué va a cambiar si yo ahora planteo la derivada en x? Bueno, fíjense que es lo mismo, límite, cuando h tiende a 0, nada más que en lugar de hacer f de 1 más h, yo voy a tener que hacer f de x más h, menos f de x y todo dividido h. Es esta definición que acabamos de ver acá. F de x más h menos f de x sobre h. Es decir, en lugar del x0, ahora ponemos x. Y entonces, cuando hagamos f de x más h, si f de x era la función x al cuadrado, ¿cómo nos queda f de x más h? X más h al cuadrado. Claro. Si f de x es x al cuadrado, f de x más h es x más h al cuadrado. Menos, y f de x es directamente copiar la ley, x cuadrado. Y ahora, en lugar de hacer el cuadrado del binomio con el 1, lo hacemos con el x, pero sí o sí habrá que hacer ahora cuadrado de un binomio. Y yo voy a poner acá que esto era el cuadrado de un binomio, para que se acuerden. Y no es distributiva. Bueno, entonces vamos a hacer ahora el cuadrado del binomio. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2 por x por h, más h al cuadrado, y luego teníamos este menos x al cuadrado. Y todo dividido h. ¿Se puede cancelar algo ahora? Las x al cuadrado. Las x al cuadrado. Muy bien. Este x cuadrado se me va con este x cuadrado que está restando. ¿Y cómo me queda el límite? Me queda 2x por h más h cuadrado y todo sobre h, cuando h tiende a 0. ¿Qué podemos hacer ahora? Factor común, h. Factor común, h. Entonces me quedaría, acá pongo h y me queda 2x más h. Y todo dividido h, esta h se va con esta h, cuando h tiende a 0, como esto tiende a 0, me queda 2x más 0. 2x. 2x, perfecto. Por lo tanto, ¿qué me quedó? La derivada de la función x al cuadrado. 2x. 2. ¿Qué me permite hacer esto? Fíjense que al hacer esta derivada, en general, para un x, cuando ahora yo quiera calcular la derivada de la función, fíjense, tengo. Vamos a recordar que nuestra f de x era x al cuadrado, llegamos a la conclusión que entonces la derivada es 2 por x. Ahora, si la derivada en x es 2 por x, la derivada en 1, ¿cuánto me va a dar? 2. 2. 2 por 1, y 2 por 1 nos da 2. Y la derivada en 2, ¿cuánto nos va a dar? 4. 2 por 2, que es 4. Y la derivada en 3, por ejemplo, nos va a dar 2 por 3, que es 6. ¿Qué me permite haber hecho esto de buscar la derivada en x? Me permite ahorrarme un montón de cálculos, porque si yo tengo que hacer la derivada en un punto, si lo tengo que hacer para cada uno, tendría que hacer este límite formalmente un montón de veces. Al hacerlo con la x, ya tengo la derivada de la función para cualquier x. Entonces después, en particular, lo reemplazo para el valor puntual de x que yo quiera. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando x vale 1,
como la derivada nos dio 2, entonces la pendiente de la recta tangente en x igual a 1 es 2. Ahora, como la derivada en 2 da 4, quiere decir que entonces la pendiente de la recta tangente a la gráfica para x igual a 2 es 4. ¿Ven que las rectas tangentes van teniendo pendientes distintas para cada valor de x? Y al hacer la función derivada con x, ya tengo todas de una vez, porque cuando quiero calcular una, lo único que hago es reemplazar por la x. A ver si la puedo dibujar. ¿Se ve la ventaja de hacer esto, chicos? Profe, no sé si Sí. me escucha. Profe, esta parte era cuando aparecía la F y según las tildes que aparecía al lado de F', yo tenía que, si era derivada primera, segunda, o me estoy confundiendo con otra cosa. Eso es después. Esto es la derivada primera, lo que estamos viendo, la función derivada. Vos después a la función derivada le podés volver a hacer la derivada y ahí te da la derivada segunda. Y después le podés volver a hacer la derivada y te da la derivada tercera. Lo que estamos viendo ahora es la derivada primera. Primero vemos la derivada en un punto que nos daba un número. Fíjate que la derivada en un punto, acá, la derivada en 1, te da un número. En cambio, ¿qué pasó cuando hicimos la derivada en x? Te da algo que depende de x, te da una ley. A esta función, que es la función 2x en particular, la llamamos la función derivada de la función x al cuadrado. Para la función x al cuadrado, su función derivada es 2 por x. Podríamos demostrar que si la función es x al cubo, la derivada de la x cubo es 3x al cuadrado. Que si la función fuera la función seno, la derivada va a ser la función coseno. Aplicando la definición de derivada, se pueden demostrar todas estas derivadas que están acá. Y con esto se hace la tabla de derivadas. Yo les decía, fíjense, nosotros hicimos la x al cuadrado. La x al cuadrado es un caso particular de la función x a la n. Si vos tenés la función x a la n, se puede demostrar que la derivada es n por x a la n menos 1. En particular, si tu n vale 2, como este 2 que está acá, entonces... Claro, que sería la 12 a la... Eso, 2 por x a la 2 menos 1 que te da 1, o sea que te daría 2 por x. Nosotros demostramos esa en particular, que la de la x al cuadrado es 2 por x. Pero miren todas las que se pueden demostrar. También hicimos hicimos una particular de una función lineal. ¿Se acuerdan que cuando era 3x más 1, la derivada nos había dado 3? Si la función es lineal, la derivada nos da un número. Nos da justamente la pendiente de la recta. Si la función es el seno, la derivada da el coseno. Si la función es el coseno, la derivada da menos el seno. Ustedes en el libro tienen varias de estas demostradas, en los videos también. Yo no voy a hacer las demostraciones, pero una vez que se hacen las demostraciones, después se arma la tabla y ustedes van a tener que estudiarse de memoria estas. La tabla de derivadas, estúdienselas, porque además de para esta práctica de derivadas las tienen que saber, la van a usar en aplicaciones de la derivada y la van a usar cuando hagan las primitivas. Cuando hagamos integrales, si ustedes no se saben de memoria las derivadas, no las van a poder resolver. Ahora, para esta práctica, ustedes podrían ir mirando, pero después, sinceramente, si no las estudian, no van a poder seguir con los capítulos que vienen. Entonces, aprovechen para ir estudiándolas ahora, a cada una de las derivadas. Yo lo que voy a hacer acá, por último, antes de hacer un recreito, es dibujar la función x cuadrado, que yo sé que en 0 vale 0, en 1 vale 1, en 2 vale 4. ¿Se acuerdan que el x cuadrado tiene por gráfico una parábola? Sí, profe. Sí, profe. Pero no importa. Lo hago más o menos a mano alzada, pulso, tendría que pasar por acá y sube. Bien, si yo ahora le dibujo la recta tangente en 1, acá. Es difícil dibujar acá la tangente, pero
esta recta tiene que tener pendiente 2. Me quedo con mucha pendiente 2, ¿no? A ver, sí. A ver si le podemos ver la pendiente. Espérenme un segundito, ¿no? Que la quiero dibujar lo mejor que pueda. Ahí. Bueno, supongamos que esta que dibujé es la recta tangente. Si ustedes le miran la pendiente a esta recta, me voy 1 a la derecha y 2 para arriba. 1, 2. Esta recta tiene pendiente 2. En cambio, si yo dibujara la recta tangente, sería esto que tengo acá. Si yo ahora dibujara la recta tangente en 2, acá, van a ver que tiene otra pendiente. Uy, me olvidé de seleccionar el segmentito. Esta recta tangente, acá, si yo la dibujara bien, va a tener pendiente 4. Es más empinada. ¿Sí? Si yo la dibujo en 2, que pase por este punto, entonces cuando haga 1 a la derecha voy a hacer 1, 2, 3, 4 para arriba. Bueno, supongamos que por acá. No sé si lo llegan a ver. Quedó medio. Pero lo que me da la derivada en cada punto va a ser la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y fíjense que si tomamos valores de x negativos, 2 por x me va a dar negativo. Bueno, si yo hago la recta tangente acá, para valores de x negativos, como este, fíjense que las pendientes de estas rectas van a ser negativas, porque nos quedan decreciendo. En cambio, las que están a la derecha del 0, todas esas tangentes van a tener pendientes positivas. Y la pendiente va a ser 2 por x. ¿Qué ventaja ganamos entonces? Que al hacer la función derivada, ya tengo la derivada para cualquier valor de x. Y después lo puedo reemplazar por cada valor de x en particular. ¿Sí? Bueno, hasta acá. A ver, cortamos, les damos un recreo, aunque sea de 5 minutitos, retomamos 10 menos cuarto y hacemos un poquito más. ¿Ustedes a las 10 tienen otra clase? Yo a las 10 sí, yo me tengo que ir. Bueno. Ahora charlo con Nati a ver cómo terminamos. Yo corto un ratito y vemos qué hacemos los últimos 15 minutitos, ¿sí? Bárbaro. Ahora nos vemos, chicos.